Hola, vamos a ver en este video una semblanza muy general de lo que es la evolución histórica de la urbanización en México. Em, Habíamos platicado en algunos momentos sobre una línea del tiempo de los periodos históricos en el cual nuestro país México, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en materia de ciudades y en materia de urbanización. Vamos a platicar de, esta, de estos periodos en los cuales los historiadores y los estudiosos de tanto de la historia del urbanismo, ¿sí? Han ido pues trazando justamente estos periodos históricos. Vamos a ver. Bien. Eh, para este efecto, he preparado este esquema en línea del tiempo, podemos llamarla así línea del tiempo, en donde podemos ver nosotros de manera muy esquemática algunos de los periodos importantes, ¿no? En los cuales se ha dividido nuestra, nuestra historia. Bueno, tenemos una primera etapa que le hemos llamado urbanización prehispánica, ¿sí? Eh, bueno, los historiadores han eh, establecido más aproximadamente digamos, del año cero, nacimiento de Cristo, hacia atrás, un periodo aproximado de 2000 o 1800 a 2000 años. Si bien es cierto, por ejemplo, algunas culturas como la Olmeca, que es o se ha considerado la madre, la cultura madre de todas las eh, culturas prehispánicas o mesoamericanas, hay algunos vestigios que rondan alrededor del año 3000 antes de Cristo. Es decir, algunas comunidades primitivas que ya eran, digamos, los inicios de la cultura olmeca, ¿no? Eh, Esta urbanización o esta etapa prehispánica, ¿no? Abarca prácticamente del año 1800, podríamos decirlo, hasta el año 1521, ¿no? ¿Y por qué 1521? Bueno, pues porque es también los historiadores se han puesto de acuerdo en que en ese momento, bueno, pues la conquista de México, bueno, el punto simbólico es la caída de Tenochtitlán, ¿no? Estos alrededor de, pues más de 3000 años, ¿no? Más de 3000 años de historia prehispánica, digamos, ya bien establecidos el 1800 antes de Cristo a 1521 después de Cristo, más de 3000 años. Pues bueno, em, está dividido en tres etapas, como se ha llamado, ¿no? La etapa preclásica, que va del año 1800 antes de Cristo a la etapa, bueno, al año 200 después de Cristo, ¿no? Eh, Después del año 200 al año 800 después de Cristo es lo que se le conoce como la época clásica, ¿no? De toda esta etapa prehispánica. Posteriormente, del año 800 al 1521, bueno, es lo que conocemos como postclásico. Solamente he puesto de manera muy general algunas de las culturas más representativas. Ahorita vamos a regresar a este punto para platicarlo. Bueno, 1521, que es
una fecha muy simbólica derivado de la conquista de México por los españoles, la caída de Tenochtitlán. Si bien es cierto, como lo vamos a comentar, voy a ampliarlo un poco más, ¿no? Si bien es cierto que en 1521 pues cae y simbólicamente ese año se ha establecido como eh, la ruptura, bueno, no sé si el año de la ruptura, ¿verdad? De la cultura, o de todas las culturas mesoamericanas, porque bueno, si Tenochtitlán al ser digamos, la ciudad simbólica del Imperio Azteca, que tenía sojuzgados a todos los pueblos mesoamericanos, bueno, a muchos de o la mayoría de los pueblos mesoamericanos, al caer Tenochtitlán, bueno, pues se considera, o los historiadores han considerado, que es que es el punto de partida a donde empieza la etapa colonial, ¿no? Obviamente, en materia histórica, bueno, pues estamos hablando que inicia la época colonial, pero también nosotros, para efecto de la materia de urbanización en México, vamos a considerar que es toda la etapa de urbanización colonial que dura propiamente 300 años, casi exactamente 300 años. Hay que recordar que, bueno, si bien es cierto, el movimiento independiente empieza en 1810, pues bueno, es hasta 1821 después de Cristo, ya cuando se da, eh, digamos, la consecución de los objetivos del movimiento independiente, es decir, la independencia de México. 300 años de urbanización colonial, que son los que parten, digamos, la historia de nuestro México em, dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque si hablamos del urbanismo prehispánico, la mayor parte de las ciudades que florecieron y decayeron en estas etapas preclásica, clásica y postclásica, eh, pues tuvieron una connotación propiamente religiosa, ¿no? Eh, teológica. Muchos de estos asentamientos, ciudades, ¿sí? Em, los vestigios que llegan hasta nuestra época, pues son propiamente vestigios de carácter religioso, ¿no? Adoratorios, templos, pirámides, ¿no? Y que hemos ido conociendo a lo largo de de las investigaciones y avances en materia de arqueología, ¿no? Conocemos, por ejemplo, las, los vestigios arqueológicos de Tenochtitlán, de Teotihuacán, de las ciudades mayas, algunas inclusive de las más antiguas de las ciudades olmecas, como pudiera ser La Venta, Tres Zapotes, ¿no? Inclusive hemos conocido también poco, pero también llega hasta nuestros días la, eh, algunos vestigios de cómo era la vida cotidiana de los moradores de esas ciudades, ¿no? En la manera de hacer urbanismo en estas etapas bueno, sí, clásica y postclásica, pues propiamente se circunscribe a la forma ideológica, cosmogónica de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Por eso, cuando se habla de una urbanización colonial que parte de 1521, ¿sí? Em, estamos hablando de una manera nueva de hacer ciudades. Estamos hablando de una ruptura. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, gran parte de los asentamientos ya coloniales se dan en torno a lo que son los reales de minas, por ejemplo, ciudades que surgen de asentamientos mineros, ¿no? Em, propiamente también lugares estratégicos como la ciudad de Veracruz, ¿no? O la Ciudad de México, donde se funda la capital de la Nueva España, ¿no? Eh, al decir que se abre una nueva etapa de hacer ciudad, va a estar,
debe de bastar recordar que muchas de las ciudades que actualmente hoy tenemos hoy en México, muchos de sus planeamiento original se basa en la manera de ser ciudad que trajeron los españoles, ¿no? Propiamente dicha en por ejemplo, en las plazas centrales, que estaban rodeados de las edificaciones en, del ayuntamiento, las edificaciones religiosas, ¿no? Simplemente también basta recordar que en el siglo XVI, eh, cuando los frailes franciscanos empezaban a evangelizar a los indígenas, a los nativos mesoamericanos, inventaron una nueva también, una forma de hacer arquitectura, ¿no? Los conventos del siglo XVI, bueno, generaron toda bueno, ya traían toda la tradición de hacer templos, pero se inventó algo que se le llamó las capillas abiertas, ¿no? Como parte fundamental de hacer esa transición, porque todos los indígenas estaban acostumbrados a los adoratorios al aire libre. Entonces era muy complicado pues meter al nativo, al indígena, dentro de un templo cerrado, ¿no? Entonces, esa configuración al lado de la nave central, con arcadas, para que el sacerdote pudiera dar la misa al exterior, se le denominó capilla abierta. Y fue prácticamente un invento, un desarrollo arquitectónico del siglo XVI en la Nueva España, ¿no? Todo eso será precisamente en esta urbanización colonial de 300 años. Eh, 1821, cuando se logra la independencia, entramos, ya habíamos comentado en alguna ocasión, se entra lo que es la etapa independiente de México, ¿no? Eh, le he puesto aquí urbanización del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo, una etapa convulsa del, de nuestro país. ¿Por qué? Porque es una etapa con varias visiones de país, ¿no? Basta recordar los movimientos políticos, sociales que se dan en el siglo XIX, prácticamente 79 años del siglo XIX, ¿no? Si consideramos que los primeros 21 años pues, fueron parte del movimiento independiente. No, 1810 a 1821. ¿Qué pasa en esa etapa de urbanización del siglo XIX? Bueno, pues pasa que eh, tenemos las intervenciones extranjeras, las guerras internas, la guerra de reforma, tenemos la guerra contra Estados Unidos y tenemos una configuración, una reconfiguración del territorio nacional. Es cuando México pierde la mitad del territorio, ¿no? Con estas secciones, digamos, sucesivas secciones que va teniendo México, ¿no? Empezando primero por eh, eh, la separación de Texas, ¿no? Y su posterior anexión a la Unión Americana, ¿no? Es un siglo convulso porque además se dan en guerras internas como la, mm, las dos visiones de gobierno o de país diferentes, que son la visión de los conservadores, o como se ha llamado conservadores, y la visión de los liberales. Que también esa visión ha traído repercusión o trajo repercusión en cuanto a lo que es la configuración del territorio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de algunas características que sucedieron en ese momento, aparte de la pérdida del territorio, por ejemplo, las leyes de reforma que reconfiguraron la manera de las ciudades en cuanto a la parte que se le quitó al clero de, de sus propiedades, ¿no? Un ejemplo es aquí Toluca,
en el centro de Toluca, lo que en algún momento fue el convento franciscano de la Asunción, pues fue derivado de esas leyes de reforma, fue seccionado de tal manera de que hoy día, pues ya nada más lo que queda de ese ex convento, pues es lo que se conoce como la Santa Veracruz, la capilla exenta que está a la mitad de la Plaza Fernández de Castro, y un anexo de lo que hoy es la catedral, bueno, en aquel momento se le llamaba la Capilla del Tercer Orden, hoy día se llama el San José el Sagrario. Propiamente, y bueno, esos que acabo de mencionar, más la catedral, pues es todo lo que en algún momento queda de los terrenos que fueron del convento franciscano, ¿no? Propiamente dicho, todo lo demás le fue quitado a la iglesia, ¿no? Entonces vemos que esto es un ejemplo de cómo este movimiento convulso de todo el siglo XIX trajo cambios a la fisonomía urbana, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a lo que son eh, la urbanización del siglo XX, ¿no? Aquí yo he puesto algunas líneas que ejemplifican algunos periodos que iremos viendo de manera eh, muy sintética a lo largo de varias sesiones, en las que, bueno, pues se ve todo está en el siglo XIX y hasta el siglo XXI en el que estamos, cómo ha ido avanzando las ciudades. Vamos a ver, por ejemplo, si hablamos del siglo XX, el siglo XX está dividido hasta una parte del siglo XXI en tres etapas. Una etapa que se le llama pues la ruptura del modelo liberal de crecimiento económico, donde se da la etapa de movimientos revolucionarios el movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana, y también lo que se le ha llamado la emergencia del nuevo Estado Nacional. Recuerden que el siglo XIX pues es una etapa muy complicada para México y que termina con Porfirio Díaz en el poder, ¿no? Con una, un esquema político liberal, ¿no? Em, ¿Qué sucede cuando en 1910 inicia el movimiento de la independencia? Bueno, pues suceden una serie de movimientos internos, luchas por el poder, asesinatos, que dan como consecuencia, obviamente, eh, su escenario en lo urbano, ¿no? Lo que hemos comentado es de que muchos de ¿cómo podríamos decir? De los movimientos políticos, sociales, religiosos que se dan en las ciudades, tienen su repercusión en lo territorial, ¿no? En algunas ciudades del país hay un decrecimiento, por ejemplo, de la población, ¿no? Nosotros a lo largo del análisis histórico de las ciudades tenemos que entender que la parte poblacional es muy importante. Miren, aquí yo he puesto algunos datos interesantes, ¿no? Aquí abajo he puesto, por ejemplo, para el año 1900, el sistema urbano nacional constaba solamente de 33 ciudades importantes, ¿no? O sea, iniciamos el siglo XX con solamente 33 ciudades importantes. Y algo que es muy interesante conocer es el grado de urbanización. ¿Qué es el grado de urbanización? Pues es un indicador urbano en el cual es un porcentaje de la población total de un país que nos indica cuál es la población que vive en ciudades. Por ejemplo, para 1900, en estas 33 ciudades, solamente vivía el 10.6% de la población total del país. Es decir, poquito más del 1 de cada 10 pobladores
vivía en alguna ciudad. Entonces estamos hablando de que para inicios del siglo XX, México como país era un país netamente rural, ¿no? 40 años se ha dividido en esta primera etapa del siglo XX como la etapa de urbanización en la Revolución Mexicana. eh, y al iniciar este periodo, bueno, vean el crecimiento muy lento de las ciudades, ¿no? De 33 ciudades en 1900, 40 años después, llegamos a un indicador de 50 y solamente 55 ciudades más, ¿no? Perdón, de 55 ciudades, que eso implica solamente 12 ciudades más, ¿no? Eh, 12 ciudades más de lo que, 12, perdón, son, perdón, 22 ciudades más, perdón, 22 ciudades más de lo que teníamos 40 años antes. Grado de urbanización, pues si bien es cierto que se duplica en 40 años, de 10,6% al 20%, estamos hablando de que es un crecimiento todavía muy lento, ¿no? Ocasionado obviamente por todos esos movimientos intestinos y guerras internas que se tuvieron dentro del país, ¿no? Basta decir que solamente en el tema de la Revolución Mexicana, bueno, pues se perdió población, algunas de las ciudades perdieron población, ¿no? Obviamente algunas crecieron, ¿no? En la capital, por supuesto, creció, algunas otras ciudades del interior del país crecieron, pero en general hubo un crecimiento muy lento, ¿no? Eh, Entramos en otra etapa que se le llama la urbanización, en la etapa conocida como Milagro Mexicano, ¿no? Etapa caracterizada por un modelo de desarrollo hacia la sustitución de importaciones. ¿Qué significa la sustitución de importaciones? Bueno, significa que se hace una propuesta económica proteccionista donde el, el mercado interno empieza a industrializarse para poder crecer de manera endógena, ¿no? Es decir, al interior, sin depender tanto del exterior. Esto solamente fue logrado por diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos como antecedente que en 1938 se da la expropiación de la industria petrolera, ¿no? Cosa que fue un parteaguas toda la, em, digamos, toda la industrialización posterior en los 40 años posteriores, ¿no? Em, Hemos comentado que entre esos 40 años, de 1940 a 1980, eh, 40 años también dentro del siglo XX, podemos decir que han sido, eh, pues, el mayor crecimiento, eh, podríamos decirlo, exponencial que se da precisamente por una situación de crecimiento urbano y de crecimiento económico, ¿no? Eh, el crecimiento de las ciudades siempre es un indicador del crecimiento económico, ¿no? Si hay bonanza económica, hay construcción, hay desarrollo de las ciudades. Vean ustedes, por ejemplo, aquí en 1940 teníamos un grado de urbanización del 20%, es decir, solamente 2 de cada 10 personas en el país vivía en ciudades y solamente teníamos 55 ciudades. En este periodo de crecimiento sostenido, derivado de una importante política económica, se da uno de los mayores crecimientos exponenciales de ciudades, ¿no? Pasamos de 55 ciudades a 227 ciudades, ¿no? Si nosotros lo comparamos con
40 años anteriores, solamente se había crecido en 25 ciudades, ¿no? Aquí prácticamente estamos hablando de un crecimiento exponencial, ¿no? Y algo que es de destacar es que nosotros entramos ya, el país México, entramos en 1980 con un grado de urbanización del 55%, es decir, ya más del 50, más de la mitad de la población urbana, bueno, del país, se ha convertido en urbana. Por lo tanto, México, a partir de los años 80, es un país netamente urbano, ¿no? El siguiente periodo es de 1980 al 2010, estamos hablando de 30 años, ¿no? Es lo que se le conoce como la urbanización en la etapa neoliberal, ¿no? Aquí pusimos, dice nuevo modelo económico orientado hacia la apertura comercial. Recuerden que en 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y un menor peso del Estado en funciones económicas. Sin embargo, es una etapa de mucho conflicto económico, porque aquí he colocado, dice aquí, derrumbe económico y desaceleración metropolitana, concentración metropolitana y policéntrica. En los años 80, derivado de las políticas económicas neoliberales y otros aspectos internacionales como la caída de los precios del petróleo, el dispendio del gasto público, principalmente en el periodo de la presidencia de José López Portillo, cuando inicia Miguel de la Madrid y posteriormente Carlos Sáenz de Gortari, bueno, pues como mayor exponente de lo que es la política económica neoliberal, bueno, pues se dan una sucesiva eh, etapas de crecimiento económico derivado por las devaluaciones del peso, ¿no? Eh, yo aquí puse como un dato muy importante, creo que es de relevancia mencionar, ¿no? Que yo recuerdo hace más de 25 años, ¿no? Por ahí de 25 años, 27 casi años ya. 1900, alrededor de 1993, 94, por ahí, un maestro, recuerdo que me platicaba, ¿no? Que los años venideros, este maestro era agrónomo, lo comenté creo que en alguna sesión por ahí con ustedes, eh, y decía, en los años venideros, el trabajo del ingeniero agrónomo deberá de ser titánico. Y él lo comentaba porque decía, bueno, hoy día ya gran parte de la población mundial vive en ciudades. Vean, por ejemplo, para 1995, aquí en México, la población total del país era 91 millones y la población urbana aproximadamente eran 60 millones, ¿no? Ya se tenían 347 ciudades importantes, ¿no? Más de 15,000 habitantes y un grado de urbanización del 65,8%. Es decir, si para 1980 teníamos 55% de grado de urbanización, 15 años después ya se tenía casi el 66% de las personas viviendo en ciudades. Ese maestro decía, bueno, en los años venideros el trabajo será titánico para poder alimentar a la población urbana. ¿Y por qué? Porque realmente el campo mexicano deberá o debería de ser autosuficiente. No lo es. México depende mucho de las importaciones de los suministros alimentarios, ¿no? Eh, y justamente por eso mi maestro de agronomía, ¿no? Nos decía, pues, ¿qué pasará en los años siguientes? Que el agrónomo o el campo
tendrá que dar, dar alimento a la población urbana. Hoy día ya tenemos un censo, ¿no? Que ese censo es de 126 millones de habitantes, de acuerdo al último censo del 2020. Sin embargo, tenemos el dato del 2018 en materia del Sistema Urbano Nacional. Y eso yo lo quiero enfatizar mucho, ¿no? Bueno, hoy día son 126 millones, ¿no? Pero para el 2018 se tenía una población urbana, fíjense si lo contrastamos contra 1995, que más o menos por esa fecha decía mi maestro, ¿no? Que en los años venideros eh, el ingeniero agrónomo tendría que tener un papel preponderante para la alimentación de la población, ¿no? Fíjense cómo para 1995 en México éramos 60 millones de personas viviendo en ciudades. Para el 2018 se tiene o se tenía una población urbana de 92.6 millones. ¿Qué significa eso? Que la población urbana aumentó en un 50%, ¿no? En un 50%, lo cual es brutal, ¿no? Eh, Hoy día, bueno, el último conteo que se hizo, bueno, la última reconfiguración del Sistema Urbano Nacional, ¿sí? Eh, que nos dice que para el 2018 teníamos 401 ciudades, ¿no? Aquí lo tenemos el dato. 401, 401 ciudades, arriba de 15,000 habitantes, ¿no? Ese es el indicador que maneja INEGI y la SEDATU, ¿no? Se tenían 74 zonas metropolitanas y un grado de urbanización del 74.2%. Es decir, prácticamente 3 de 4 personas en México ya viven en ciudades. Todavía no sale en este momento, cuando estoy grabando este video, todavía no salen los datos esenciales de la nueva reconfiguración del Sistema Urbano Nacional. Yo pienso que deben de salir este año, ¿no? Tenemos el dato de 126 millones, es decir, eh, propiamente 5 millones más de habitantes en el país, ¿no? Muy seguramente esta reconfiguración o este sistema urbano nacional, el último que teníamos, que eran 401 ciudades, 74 zonas metropolitanas y un grado de urbanización del 74%, ¿no? Seguramente se estará modificando en este nuevo conteo o censo, perdón, del 2020. Probablemente cuando salgan los datos actualizados, estaremos hablando de, no sé, 430 ciudades, probablemente. Probablemente lleguemos a 80 zonas metropolitanas y nos despertemos con las noticias de que a lo mejor el grado de urbanización estará cerca ya del 80%, ¿no? Tal vez un 76, un 77% en México, ¿no? Esto implica nuevos retos, implica nuevas, eh, pensar en alternativas de solución a los problemas urbanos, ¿no? Eh, este comentario que yo quise hacer, enfatizando lo que hace 27 años un maestro mío nos dijo, 27 años después, prácticamente la población urbana se aumentó en un 50%. 30 millones más de personas viven en ciudades que requerirán y que estamos requiriendo servicios, agua,
¿no? Alimentación, ¿no? Esta es la importancia de conocer esta secuencia histórica de la urbanización en México, ¿no? Datos importantes del sistema urbano nacional, pues son el número de ciudades. Esta última etapa que yo he puesto aquí en color así como, un poquito como color carne, ¿no? De 2010 a, digo, yo aquí le puse 2030 para adelante, ¿no? Evidentemente nosotros andamos por acá, ¿no? Este año es 2022, andamos por aquí. Pero bueno, de esta etapa hacia adelante, yo por eso le puse 2030 y más, estamos hablando de una etapa que le podemos llamar urbanización metropolitana, inclusive megalopolitana, ¿no? Porque justamente un dato relevante de mencionar es de que de esta población urbana, es decir, de la población, ese 74%, esos 96, perdón, 92.6 millones de personas que viven en alguna ciudad, el mayor porcentaje, cerca del 80 o casi 90% de esa población urbana, vive en zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, no estamos hablando nada más de que México hoy día sea solamente un país urbano, sino también debemos de decir que es un país metropolitano, ¿no? Metropolitano. Bueno, regresemos un poquito al tema de la etapa prehispánica, ¿no? Eh, Vean, yo solamente por ejemplificar esta etapa, ¿no? Eh, He puesto cuatro, cuatro referentes, ¿no? Obviamente la cultura olmeca, aquí me faltó una E, la cultura olmeca, ¿no? Que si bien es cierto, los historiadores han ubicado en 1800 el inicio de la etapa preclásica, la cultura olmeca empieza todavía sus orígenes o sus albores, por llamarlo de esa manera, se han ubicado alrededor del año 3000 antes de Cristo hasta la etapa 400 antes de Cristo, el año 400 antes de Cristo. He comentado en alguna ocasión que cuando hablamos de las culturas prehispánicas, nosotros pareciera que metemos todo en una sola canasta, ¿no? Pero sin embargo, las culturas, algunas coexistieron y algunas no. Por ejemplo, una de las más representativas, por supuesto, ¿no? Que es la cultura azteca, bueno, tan representativa es que eh, al caer Tenochtitlán, em, se da inicio a la etapa colonial, pues propiamente dura su apogeo cerca de casi 200 años solamente, ¿no? Y ni siquiera coexistieron, por ejemplo, con otras culturas importantes como es la teotihuacana, ¿no? Cuando la teotihuacana, vean, por ejemplo, inicia cuando ya va en su ocaso la cultura olmeca, ¿no? El año de decadencia de la cultura olmeca justamente casi coinciden el, con la cultura teotihuacana y los inicios de la cultura teotihuacana, ¿no? Si bien es cierto, el esplendor de la cultura teotihuacana fue ya en la etapa posterior al nacimiento de Cristo y hasta el año 1150, ¿no? Pero si se dan cuenta, nunca se tocan. La cultura azteca con la teotihuacana nunca se tocan. Hay cerca de pues, más de 150 años de diferencia entre ellas, ¿no? La fundación de Tenochtitlán en 1325, alrededor de ese año por ahí,
Y bueno, sí, bueno, esa es la fundación, aun cuando se cuenta que años antes empieza la peregrinación desde lo que, bueno, se dice que hoy es Nayarit, la famosa Aztlán, ¿no? Vean, algo también interesante de mencionar es la cultura maya, ¿no? 1500 antes de Cristo prácticamente abarca los tres periodos, desde el preclásico, clásico y posclásico. Es más, la cultura maya va decayendo ya, inclusive posterior a la caída de Tenochtitlan, ¿no? Eh, Dentro de como ven, las diferentes culturas, solamente he colocado cuatro, ¿no? La maya, la olmeca, teotihuacana y la cultura azteca. Pero nosotros aquí podemos irle poniendo en esta línea del tiempo las diferentes, las diferentes ciudades, inclusive en sus periodos, cómo fueron desarrollándose en esta etapa de urbanización prehispánica, ¿no? Em, Obviamente, la etapa preclásica, en algunos casos, es una etapa primigenia. En otros casos también, por ejemplo, en el caso de la cultura olmeca, pues ni siquiera llega al clásico, ¿no? Eh, la cultura olmeca es bien sabido que es la cultura madre, ¿no? La que da los orígenes para las siguientes culturas mesoamericanas, ¿no? Y que comparten diferentes elementos, inclusive urbano-arquitectónicos, ¿no? Vamos a ver en diferentes sesiones algunas características de las ciudades, ¿no? Eh, para poder tener un panorama general de lo que son las culturas. Vean, por ejemplo, ya de manera muy lineal, lo que es esta línea del tiempo, ¿no? O la he titulado aquí Panorama Histórico de la Urbanización en México. Eh, ¿Qué aspectos se tenían que tomar en cuenta? Bueno, pues la estructura de las ciudades y los elementos que han ido moldeando la estructura de la misma urbe, ¿no? En la urbanización prehispánica se habla solamente, bueno, no solamente, sino más bien se habla preponderantemente de, de una urbanización o modo de hacer ciudad cosmogónica, ¿no? En la etapa colonial se habla de una eh, nueva forma de hacer ciudad que inclusive se asentó en las ordenanzas de Felipe II, ¿no? La plaza central, los edificios de los ayuntamientos, las iglesias, ¿no? La urbanización del siglo XIX pues fue caótica, ¿no? Todavía herencia de la colonia, ¿no? La etapa a disminuir la población urbana en algunas de las ciudades, creció en otras, pero también fue una etapa complicada, convulsa, ¿no? La urbanización durante el periodo conocido como Milagro Mexicano fue el mayor boom, por decirlo de esa manera, de toda la historia de México hasta ese momento, ¿no? En la etapa neoliberal de la urbanización, pues si bien es cierto, hubo un decrecimiento económico, pero la inercia demográfica hizo que las ciudades fueran creciendo, ¿no? Tan es así que en 25, 27 años, ¿no? De 1995 al 2020, más o menos, 2022, la población urbana ha crecido en un 50%, ¿no? Pasó de 65 millones a 62, eh, 65.8% de grado de urbanización, 60 millones de población
eh, a 92,6 millones de población, ¿no? Bien. Aquí vamos a dejar y en otros videos o en otras sesiones estaremos viendo muy particularmente ya la urbanización de algunas de las ciudades prehispánicas. Muchas gracias.